Bienvenidos una vez más a la clase de cálculo integral. Continuamos con el tema de integrales de potencias trigonométricas y hoy trabajaremos con el caso número 8, 9 y 10 para finalizar el tema. El caso número 8 nos involucra integrales donde existe el producto de potencias de tangente a la n de x por secante a la m de x, tangente por secante a la m de x por su diferencial, o cotangente a la n de x por cosecante a la m de x por dx. Pero aquí aclaramos, donde n, en este caso ahora el exponente de tangente o cotangente, es un número positivo par. Si ustedes recuerdan, ya vimos integrales de este tipo. De hecho, vamos a ver tres. En el caso anterior, el caso 7, decíamos que el exponente de secante o cosecante tenía que ser par. Para que sea el caso 8, necesito entonces que el exponente de tangente o cotangente sea impar. Y el proceso que vamos a seguir es el siguiente, para que lo podamos ver. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cuál es el proceso a seguir? Vamos a evaluar la siguiente integral. Vamos a hacer la integral de tangente a la 5 de x por secante a la 9 de x, por ejemplo. Miren que acá yo lo que necesito es que este sea impar, tangente, el que está con tangente, el exponente de tangente. De secante no me interesa. Ahora, si este es par, suponiendo que secante fuera 8, yo podría haberla hecho con el caso anterior o con este caso. Pero acá, que los dos son impares, solamente cabe entonces hacerlo con el caso 8, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a restar 1 a cada uno de los exponentes. O sea que vamos a tener tangente a la 4 de x por secante a la 8 de x, y esa que le resté, esos factores, lo vamos a dejar acá multiplicando. Secante de x por tangente de x. Uno para cada uno, ¿verdad? Porque le resté 1. Ahora, este tangente que está a la 4 lo vamos a dejar al cuadrado. Por eso necesito que este que sea impar. Para restarle 1 que queda a la 4, ya queda par. Y ahora este es el que vamos a trabajar. Entonces va a quedar tangente al cuadrado. Pero en este caso, que está exponente 4, deberá quedar al cuadrado, ¿verdad? Por secante a la 8 de x por secante de x por tangente de x por su diferencial. Y ahora, este tangente cuadrado de x, pues hacemos uso otra vez de las identidades que ya venimos trabajando, las pitagóricas, y en lugar de tangente cuadrado voy a expresar la identidad, sería en este caso secante cuadrado de x menos 1, pero lo tenemos al cuadrado, ¿verdad? En lugar de tangente cuadrado escribimos secante cuadrado de x menos 1 al cuadrado por secante a la 8 de x por secante de x por tangente de x por su diferencial. Ahora hay que efectuar la expansión, entonces el cuadrado del primero me quedaría secante a la 4 de x menos 2 veces el primero por el segundo menos 2 secante cuadrado de x más 1. Esto por secante a la 8 de x por el producto de secante de x por tangente de x por su diferencial. Y ahora entonces ya podemos aplicar distributiva. Estos términos los vamos a multiplicar por lo que está afuera y nos va a quedar secante a la 8 por secante a la 4, nos queda entonces secante a la 12, secante a la 12 de x por secante de x por tangente de x. Ya vamos a ver la importancia de haber dejado esto. Menos 2, secante a la 2 por secante a la 8 nos va a quedar secante a la 10 de x, que multiplica a secante de x por tangente de x por su diferencial, más secante a la 8 por 1 nos va a quedar secante a la 8 de x por secante de x por tangente de x por su diferencial. Y otra vez la importancia de tener algo que nosotros podemos hacer u, en este caso secante de x, la base de la potencia, sabiendo que la derivada de secante es secante por tangente, ¿verdad? Entonces son de la forma u por du, o sea que nuestras integrales se convierten en u a la 12 por du menos 2 u a la 10 por du más u a la 8 por du. Y al integrar entonces nos quedará un treceavo de u a la 13 menos 2 onceavos de u a la 11 más un noveno de u a la 9 más una constante. ¿Y quién es u? Bueno, entonces reemplazamos que nuestro u es secante de x, o sea que va a quedar
un treceavo secante de x a la 13 menos 2 onceavos secante a la 11 de x más un noveno secante a la 9 de x más una constante. Y este es nuestro caso 8. Pasemos ahora entonces a los últimos dos casos que están relacionados, que involucran integrales de secante o cosecante con exponente impar. Entonces, caso 9, tenemos entonces la integral de secante a la n de x por dx o la integral de cosecante a la n de x por dx, donde n es un entero positivo impar. En este caso, lo que necesitamos es aplicar integración por partes o vamos a anotar acá fórmulas de reducción. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a aplicar integración por partes o la famosa fórmula de reducción. Si nosotros aplicamos la integración por partes, fíjense lo que vamos a hacer. O sea, si yo tengo la integral de secante a la n de x por dx y voy a aplicar integración por partes, lo primero que voy a hacer es que le voy a restar 2. O sea que vamos a decir secante a la n menos 2 de x por secante cuadrado de x por dx. Y una vez que le restamos 2, a ese que le resté 2 va a ser mi u. O sea que va a ser u secante a la n menos 2 de x, es el que vamos a derivar. Y nuestro db va a ser secante cuadrado de x por dx, que este es el que tendríamos que integrar, sabiendo que la integral de secante cuadrado de x es tangente de x. Pero yo les decía, podemos aplicar las fórmulas de reducción y se las voy a escribir acá. Las fórmulas de reducción, que son las siguientes. Si yo tengo la integral de secante a la n de u por du, esto es lo mismo que tener 1 sobre n menos 1 por secante a la n menos 2 de u por tangente de u más n menos 2 sobre n menos 1 por la integral de secante a la n menos 2 de u por su diferencial. O si es la integral de cosecante a la n de u por du, lo único que cambiaría es que va a quedar negativo, menos 1 sobre n menos 1 por cosecante a la n menos 2 de u por cotangente de u más n menos 2 sobre n menos 1 por la integral de cosecante a la n menos 2 de u por du. Entonces veamos la aplicación, por ejemplo, con secante a la 3. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con secante a la 3 aplicando integración por partes. Entonces me dan la integral de secante a la 3 de x por su diferencial. Y lo primero, le resto 2. O sea que va a quedar secante a la x por secante al cuadrado de x por su diferencial. Y entonces, si aplicamos acá integración por partes, vamos a decir sea u secante de x y lo vamos a derivar. Recordemos, la derivada de secante es secante de x por tangente de x por su diferencial. Y db sería en este caso secante cuadrado de x por dx, que al integrarlo nos queda tangente de x. Entonces, si aplico la integración por partes, recordemos, una vaca sería u por b seno secante de x por tangente de x sin cola menos la integral vestida de uniforme, ¿verdad? Entonces sería b vestida tangente de x du de uniforme. O sea que secante de x por tangente de x por dx. ¿Verdad? Es lo que tenemos. Entonces efectuamos ese producto. Vean, nos va a quedar secante de x por tangente de x menos la integral. Y acá, tangente por tangente es tangente
al cuadrado de x por secante de x por su diferencial. Ahora, este tangente al cuadrado lo podemos sustituir por la identidad. En lugar de tangente cuadrado vamos a escribir secante cuadrado de x menos 1. O sea, en lugar de tangente entonces escribimos acá secante de x por tangente de x menos, en lugar de tangente, entonces escribo la identidad secante cuadrado de x menos 1 por secante de x por su diferencial que ya tenemos afuera. Y nos queda entonces secante de x por tangente de x menos, y aquí aplico distributiva, secante cuadrado por secante es secante al cubo de x, menos por menos va a quedar por su diferencial, ¿verdad? Claro, aquí más, en este caso, secante de x por 1 es secante de x, la integral de secante de x por su diferencial. Ahora, ¿qué pasó? Al hacer todo el proceso, nos volvió a quedar la integral de secante al cubo de x. O sea, voy a recapitular. Teníamos acá la integral de secante al cubo de x y nos ha quedado ahorita secante de x por tangente de x menos secante al cubo de x por dx más la integral de secante de x por dx. O sea, la misma integral que tenemos acá volvió a aparecer. Pero esto ya lo vimos en casos anteriores, cuando aplicamos integración por partes. Si aquí algo estaba restando y yo lo quería eliminar, lo que tenía que hacer era sumarle la misma expresión a ambos lados, ¿verdad? O sea que tenía que sumar secante al cubo de x por dx a ambos lados, que provoca que en el lado derecho se cancele y que en el lado izquierdo nos quede dos veces esa expresión que tenemos. O sea que nos va a quedar, en este caso, secante de x más secante de x, esto va a ser dos veces secante al cubo de x igual a secante de x por tangente de x más la integral de secante, que es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más una constante. Y este 2 sencillamente lo podemos mandar a dividir, o sea que nos va a quedar un medio de secante de x por tangente de x más un medio del logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante. De forma similar se trabaja con secante a la 5, pero lo vamos a hacer usando las fórmulas de reducción para que lo puedan ver. Ok, entonces veamos cómo hacer. Otro ejemplo, acá sería secante a la 5 de x por dx, pero vamos a usar las fórmulas de reducción. Y recordemos entonces la fórmula de reducción, la voy a escribir aquí a la par, secante a la n de x por dx, o secante a la u, vamos a hacerlo con u para generalizar en este caso, secante a la u, secante a la n de u por du, recordemos es 1 sobre n menos 1, acá secante a la n menos 2 de u por tangente de u más n menos 2 sobre n menos 1 y acá la integral de secante a la n menos 2 de u por su du. Ok, siendo n entonces en este caso 5, ¿verdad? Así que si yo aplico la fórmula de un solo sería 1 sobre 5 menos 1 porque n es 5 y acá secante de 5 menos 2, quiero copiarlo tal y como está, de x en este caso porque u es x, lo reemplazamos por tangente de x más n menos 2 sería 5 menos 2 que es 3 y 5 menos 1 que es 4. Bueno, vamos a dejarlo con todo, ¿verdad? O sea que va a quedar 5 menos 2 entre 5 menos 1 por la integral secante a la 5 menos 2 de x por dx. ¿Qué nos queda entonces en este proceso? Lo podemos ver acá. Nos queda 5 menos 1 es 4, un cuarto. Y 5 menos 2 es 3. Entonces, secante al cubo de x por tangente de x más 5 menos 2 es 3 y 5 menos 1 es 4, 3 cuartos. Integral de secante a la 5 menos 2 es 3 de x por dx. Aquí puedo hacer dos cosas. Si yo ya conozco el resultado, o lo he hecho por integración por partes, que lo hicimos en el ejemplo anterior, puedo sustituirlo y multiplicarlo por 3 cuartos. Pero si no, como todo lo estamos haciendo con
la fórmula de reducción, entonces vuelvo a aplicar el caso para secante a la 3 y veo qué resultado tengo y lo multiplico por un 3/4. En este caso vamos a verificar que nos dé la misma respuesta del ejemplo anterior. O sea, aquí lo vamos a hacer de un solo. Este es 3, ahora es n, ¿verdad? Le resto 1. 3 menos 1 queda un medio. A 3 le resto 2, solo quedaría 1, secante de x por tangente de x más n menos 2. 3 menos 2 es 1. Y abajo n menos 1. 3 menos 1 es 2. Integral de secante n menos 2. O sea, 3 menos 2, o sea, solo nos queda secante de x por dx. O sea, que nos va a quedar un medio de secante de x por tangente de x más un medio, la integral de secante, que ya la vimos, que es directa, logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante. Vean que es el mismo resultado que hemos obtenido de la forma anterior. Así que aquí lo único que se hace es, se copia un cuarto secante al cubo de x por tangente de x más 3/4 y coloco el resultado de secante al cubo, que nos dio un medio de secante de x por tangente de x más un medio de logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante, ¿verdad? Entonces, pero este 3/4 multiplica a este un medio y a este un medio que tenemos acá. Entonces podemos decir que nuestra respuesta final, en este caso va a ser, vamos a seguir acá, sería un cuarto secante al cubo de x por tangente de x más 3/8 secante de x por tangente de x más 3 por 1 es 3 y 4 por 2 es 8, 3/8 otra vez, logaritmo natural de secante de x más tangente de x más tangente de x más una constante. Esto lo pueden verificar ustedes haciéndolo, aplicando la fórmula de integración por partes, pero llegaríamos a lo mismo. Así que ya no hay problema. Si es secante a la 7, aplicamos la fórmula de reducción para bajarlo a 5, después a 3 y después hallo la respuesta directa y luego reemplazamos, ¿verdad? Así como hemos hecho de acá. Miren, de 5 bajamos a 3, después hicimos a la 3, encontramos la respuesta y la reemplazamos en la de arriba, donde teníamos la integral de secante a la 3 para efectuar el producto y encontrar la respuesta final. Este es el caso 9, entonces solo nos falta por ver el caso 10, que es la combinación del caso 9 realizándolo varias veces. Pero ahora ya tenemos la herramienta de utilizar las fórmulas de reducción, pero vamos a plantear entonces este último caso, cómo se trabaja, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a decir, para el último caso, el caso 10 es cuando se presenta la integral de tangente a la n de x por secante a la m de x por dx o cotangente a la n de x por cosecante a la m de x por dx. Pero aquí n, te vamos a decir, donde n es un entero par, donde n es par y m es impar. Hemos estado viendo ya en casos anteriores, ¿verdad? Vimos el caso 6, el caso 7, ¿verdad? O el caso 7, el caso 8, donde trabajamos con productos de tangentes y secantes. Vimos qué pasaba cuando el exponente de secante era par. Ese era un caso. Vimos cuando el exponente de tangente era impar. Era otro caso. Y ahora es lo contrario, miren. El exponente de secante impar y el exponente de tangente par. Entonces, si no es ninguno de los dos casos anteriores, pues tiene que caer dentro de este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo para poderlo aplicar. Entonces me dicen que resuelva la integral de tangente al cuadrado de x por secante al cubo de x. Y se cumple el caso, ¿verdad? Secante tiene exponente impar y tangente tiene exponente par. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este tangente o cotangente debe tener exponente 2. O sea, si yo tengo exponente 4 o 6, nosotros lo dejamos como al cuadrado y lo elevamos como potencia de potencia, como ya hemos visto en ejemplos anteriores. Pero si ya está de un solo tangente al cuadrado, entonces solo reemplazamos la identidad pitagórica. En lugar de tangente cuadrado puedo escribir secante cuadrado de x menos 1
y esto multiplicado por secante al cubo de x, el otro solo lo copiamos y aquí aplicamos la propiedad distributiva. O sea que nos va a quedar secante al cuadrado por secante al cubo, esto es secante a la 5 de x por dx menos 1 por secante al cubo es secante al cubo de x por su diferencial. Y ahora nos quedó entonces la resta de dos integrales de secante que tienen exponente impar. Tendría que aplicar entonces el caso anterior, caso 9, pero ahorita vamos a aprovechar el recurso de que ya tenemos esas respuestas. Entonces veamos, secante a la 5, solo vamos a reemplazar, que es el ejemplo anterior que hemos hecho. En secante a la 5 nos quedó un cuarto de secante al cubo de x por tangente de x más 3 octavos secante de x por tangente de x más 3 octavos logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y a esto le voy a restar la integral de secante cubo, pero secante al cubo es un medio de secante de x por tangente de x más un medio de logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Como lo vamos a restar, entonces va a pasar negativo, vamos a decir menos un medio secante de x por tangente de x menos un medio logaritmo natural de secante de x más tangente de x más la constante. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reducir los términos semejantes. O sea que tendríamos un cuarto secante al cubo de x por tangente de x. Y este, miren, secante de x por tangente de x lo tenemos acá, o sea que son términos semejantes. Vamos a restar entonces 3 octavos menos un medio, que nos quedaría menos un octavo, ¿verdad? O sea que nos va a quedar menos un octavo secante de x por tangente de x, y igual acá tenemos este logaritmo natural de secante más tangente y este. Y otra vez sería 3 octavos menos un medio, que es menos un octavo logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante. Y con esto entonces finalizamos lo que es ese tipo de integrales y hemos cubierto en videos anteriores y en este todos los casos de las integrales de potencias trigonométricas. Un gusto y nos vemos en próximos videos.